Bienvenidos a Narrativas de Fe y Esperanza, el espacio donde compartimos relatos que inspiran, conmueven y nos acercan al mensaje eterno de la palabra de Dios. Te invito a darle like a este vídeo, dejar tu comentario, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y, sobre todo, compartir este relato con tus amigos y familiares, para que muchos más sean alcanzados por este mensaje de vida eterna. Hoy conoceremos una historia profundamente impactante, inspirada en las palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, sobre el rico y Lázaro. Pero este cuento lo llevaremos a nuestro tiempo actual, con personajes que nos resultan familiares, hombres y mujeres que caminaron esta tierra con sufrimiento y dolor, pero que guardaron su fe en Dios hasta el final. También conoceremos a quienes lo tuvieron todo, pero vivieron sin Dios, sin misericordia, y al final descubrieron que el dinero, el poder y el placer jamás pudieron salvarlos de la eternidad. El rico y los justos. En la ciudad de Nueva York, entre rascacielos que tocan las nubes y calles donde el lujo y la pobreza caminan lado a lado, vivía Ricardo Santillán, un empresario multimillonario. Su vida estaba marcada por el brillo. Automóviles de lujo, fiestas interminables, mansiones con salones de mármol y ropas diseñadas exclusivamente para él. Ricardo no conocía la palabra necesidad, su único lenguaje era el de la abundancia. Apenas unas calles más abajo, en un barrio olvidado por la riqueza, vivía Lázaro Morales, un hombre humilde, enfermo desde joven, que apenas podía caminar apoyado en un bastón. Sus ropas estaban gastadas, y su mesa, la mayoría de los días, vacía. Sus vecinos lo conocían por su fe inquebrantable. Cada amanecer se le escuchaba orar, agradeciendo a Dios por el simple hecho de respirar. Nunca murmuraba, nunca culpaba a nadie. En su corazón había más esperanza que en los bolsillos del más rico. Ricardo y Lázaro se cruzaron en más de una ocasión. El primero pasaba en su automóvil blindado con vidrios oscuros, sin siquiera notar al hombre que levantaba la mirada al cielo pidiendo fuerzas. Para Ricardo, los pobres eran invisibles, y la compasión un lujo innecesario. Mientras Ricardo derrochaba su vida en viajes, banquetes y diversiones, Lázaro, con un cuerpo débil y una salud deteriorada, encontraba consuelo en la palabra de Dios y en la oración. Había noches en que el hambre le robaba el sueño, pero aún así levantaba sus manos y decía: «Señor, mi esperanza está en ti, aunque el mundo me dé la espalda, tú eres mi porción eterna». El contraste era brutal. Mientras uno vivía rodeado de amigos interesados, aduladores y lujos que parecían no tener fin, el otro sobrevivía con apenas un pan compartido por algún vecino y con la fe como su único tesoro. Pero lo que ninguno de los dos imaginaba era que el destino eterno de sus almas estaba más cerca de lo que pensaban. El tiempo, implacable, fue escribiendo los últimos capítulos de la vida de ambos hombres. Una noche fría, mientras las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, el cuerpo frágil de Lázaro ya no resistió más. Sus ojos se cerraron con una paz serena, como quien descansa tras una larga jornada de sufrimiento. No había médicos junto a él, ni familiares llorando en la cabecera de su cama, solo una Biblia gastada en su mesa y una sonrisa tenue en su rostro. Pero en el instante en que su corazón dejó de latir, el cielo entero se estremeció. Los ángeles del Señor descendieron, rodearon su alma y lo levantaron con ternura. Lázaro abrió los ojos y, por primera vez, ya no vio pobreza ni enfermedad. Estaba siendo llevado al paraíso, al lugar de descanso prometido a los hijos de la fe. Allí no había llanto ni dolor, todo era luz, gozo y la presencia del Dios que nunca lo abandonó. Mientras tanto, Ricardo continuaba su vida de excesos. Una fiesta tras otra, viajes exóticos, inversiones millonarias, nada parecía saciar el vacío oculto en lo profundo de su ser. Su sonrisa en público escondía un corazón endurecido, incapaz de reconocer que su riqueza era pasajera. Pero el reloj de la eternidad también lo alcanzó a él. Una madrugada, tras un banquete cargado de vino y música, su corazón, hinchado de soberbia y descuido, se detuvo. Los paramédicos corrieron, los doctores intentaron reanimarlo, pero ya era tarde. Ricardo, el magnate de lujo, el hombre que lo tuvo todo en la tierra, cerró los ojos ante el mundo de los vivos. Y entonces lo inevitable ocurrió. Abrió los ojos en un lugar totalmente distinto a lo que jamás imaginó. No había fiestas, ni risas, ni gloria humana. Solo fuego, oscuridad y tormento. Su alma gritó, un alarido de desesperación que no encontró eco. Ricardo entendió, demasiado tarde, que toda su riqueza no había comprado un solo segundo de vida eterna con Dios.
Desde aquel lugar de tormento, levantó sus ojos y vio a lo lejos algo que jamás olvidaría. A Lázaro, aquel hombre al que nunca prestó atención, ahora descansando en paz, consolado en el paraíso. Y entre gritos y lágrimas, Ricardo comenzó a clamar. «Señor», clamó Ricardo con una voz quebrada por el dolor y la angustia, «ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje siquiera la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». El silencio del infierno fue interrumpido por aquel grito desesperado. Ricardo, que en la tierra jamás se humilló, ahora suplicaba un alivio mínimo, una gota de agua, algo que en vida tuvo en abundancia y jamás compartió con los demás. Entonces Dios le respondió con voz firme, cargada de justicia. «Recuerda que en tu vida recibiste bienes, y Lázaro males. Pero ahora él es consolado aquí, y tú atormentado. Además, hay un gran abismo entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá». Las palabras retumbaron como martillos en la conciencia del rico. Comprendió que el tiempo de la misericordia había pasado. Comprendió que su vida, llena de excesos y vacía de amor, había sellado su destino eterno. Entre sollozos, Ricardo insistió. «Entonces te ruego, Señor, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos, que les advierta, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento». Y el Señor respondió con serenidad. «Tienen a los pastores y a los evangelistas que predican mi palabra, que los escuchen a ellos». Pero Ricardo gritó con desesperación. «No, Señor, si alguien de entre los muertos va a ellos, se arrepentirán». Y Dios pronunció palabras que sellaron el destino del rico y de todos aquellos que desprecian la verdad. «Si no oyen a los pastores y evangelistas que proclaman mi palabra, tampoco se persuadirán aunque alguien se levantare de los muertos». Ricardo comprendió en ese instante que no había retorno, no había segunda oportunidad. Estaba perdido para siempre. La eternidad había comenzado para él, y era un tormento sin fin. Mientras tanto, Lázaro, que en la tierra había soportado enfermedad, hambre y desprecio, ahora se encontraba rodeado de paz indescriptible. Cantos celestiales llenaban el ambiente, y su alma reposaba en la gloria del Señor. La fe que sostuvo en vida era ahora coronada con la recompensa eterna. El paraíso no estaba vacío. Junto a Lázaro había hombres y mujeres que, como él, habían caminado en la tierra con dolor y pobreza, pero con la fe como su tesoro más grande. Allí estaba doña Clara, una anciana que pasó gran parte de su vida limpiando oficinas en silencio, recibiendo salarios injustos, pero nunca dejó de orar por sus hijos y nietos. Sus rodillas se gastaron en oración, y aunque muchos la despreciaron por su condición humilde, ahora resplandecía en la gloria del Señor, coronada con honra eterna. También se encontraba Samuel, un joven que, desde la adolescencia, luchó contra una enfermedad que lo debilitaba cada día. El mundo lo consideró un estorbo, pero en medio de su dolor, Samuel predicó a otros jóvenes desde su silla de ruedas, llevando esperanza donde solo había tristeza. Ahora corría libre, sin dolor, en la presencia del Dios que lo amó hasta el final. Cada rostro en aquel lugar contaba una historia de lágrimas en la tierra, pero de victoria en el cielo. Todos tenían en común una fe inquebrantable en Jesús, y esa fe había abierto las puertas de la eternidad. Mientras tanto, en el lugar de tormento, Ricardo no estaba solo. A su alrededor había multitudes de almas que alguna vez caminaron en la tierra con lujos, placeres y poder, pero que nunca conocieron a Dios ni vivieron con compasión. Algunos habían sido políticos corruptos, otros artistas que vivieron para su propia gloria, otros comerciantes que solo buscaron enriquecerse oprimiendo a los pobres. Ahora, todos compartían el mismo destino: el tormento eterno, el arrepentimiento demasiado tarde. El rico volvió a gritar, pero ya no era solo por él, era por sus hermanos, por su familia, por aquellos que aún estaban en vida. Su clamor era un eco desgarrador que se perdía en la eternidad. Que alguien les advierta, que alguien les diga la verdad antes de que sea tarde. Pero la voz del cielo permanecía firme, la decisión debía tomarse en vida. Después de la muerte, el destino estaba sellado. El eco de los clamores del rico aún resonaba en aquel lugar de tormento, pero ya era inútil. El destino eterno estaba marcado. No había más misericordia para quienes rechazaron la voz de Dios en vida. En contraste, en el paraíso se levantaban cantos de victoria.
Lázaro, Clara, Samuel y tantos otros justos que habían llorado en la tierra, ahora reían en la eternidad. Lo que antes parecía pérdida se había transformado en ganancia, porque habían confiado en el Señor y habían guardado su fe hasta el fin. El contraste era claro y contundente. Unos habían confiado en las riquezas, en el poder y en los placeres del mundo, y ahora sufrían sin esperanza. Otros habían confiado en Dios, aun en medio de la escasez, la enfermedad y el desprecio humano, y ahora gozaban de una paz eterna. El relato quedaba marcado como una advertencia viva, un mensaje de Jesús que sigue resonando hoy: la eternidad se decide en la tierra. Cada día que vivimos es una oportunidad para volvernos a Dios, para vivir con fe, humildad y amor, porque llegará el día en que las riquezas, los logros y la fama no podrán salvarnos. Este relato nos enseña que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos delante de Dios. Lázaro y los demás justos vivieron con sufrimiento, pero con fe, y fueron consolados en el paraíso. El rico y quienes vivieron para sí mismos encontraron un arrepentimiento demasiado tarde, cuando ya nada podía cambiar su destino. Hoy tenemos la oportunidad de escoger: ¿viviremos como Ricardo, olvidando a Dios y a los necesitados, o como Lázaro, confiando en el Señor aún en medio de las pruebas? La decisión es nuestra, y de ella depende nuestra eternidad. Gracias por acompañarnos en este relato de narrativas de fe y esperanza. Si este cuento tocó tu corazón, te invito a darle like al vídeo, dejar tu comentario, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartirlo con otros, para que más personas puedan escuchar este mensaje poderoso de parte de Dios. Que el Señor te bendiga y te guíe siempre, y nunca olvides: lo que decidimos en vida marca nuestro destino eterno.